¿Estás listo para sumergirte en un mundo donde lo sobrenatural se mezcla con la realidad? En este vídeo, descubrirás 10 historias inéditas llenas de misterio, terror y sucesos que desafían toda lógica. Cada relato te llevará a lugares oscuros y secretos ocultos, donde la presencia de lo inexplicable se siente en cada sombra y susurro. Quédate hasta el final, porque cada historia es más escalofriante que la anterior y te hará cuestionar todo lo que creías saber. Prepárate para vivir una experiencia única que te pondrá los pelos de punta. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando los misterios del más allá, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido escalofriante que te mantenga siempre en vilo. Activa la campanita para no perderte nada. Historia 1. La mujer que pedía una misa para su hijo en Sinaloa. Esa tarde nublada en Sinaloa, el padre Esteban había terminado de rezar el rosario cuando escuchó que alguien tocaba suavemente la puerta de la sacristía. No era hora de visitas, y menos aún en un día tan gris, donde el viento soplaba con una extraña intensidad y los cipreses del cementerio detrás del templo crujían como si murmuraran entre sí. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer completamente vestida de negro. Su velo ocultaba parcialmente el rostro, pero era imposible no notar su piel extremadamente pálida y sus ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días, o como si llevara años vagando en pena. Con voz temblorosa, casi susurrante, le rogó al sacerdote que celebrara una misa por el alma de su hijo. Dijo que había muerto en circunstancias trágicas, pero no entró en detalles. «Padre, él no ha tenido descanso, cada noche lo escucho llorar», murmuró. El padre Esteban, conmovido por la angustia en sus palabras, accedió de inmediato. Le pidió su nombre completo y el de su hijo para incluirlos en el registro parroquial. Ella respondió con un tono tan bajo que apenas se entendía, pero Esteban alcanzó a anotar los datos. Acordaron que la misa sería al día siguiente, justo al atardecer. Cuando terminó de escribir, levantó la mirada y se dio cuenta de que la mujer ya no estaba. Pensó que quizá había salido en silencio, pero al asomarse por la puerta, no vio a nadie. Lo extraño fue que el portón del templo seguía cerrado con llave, y no había forma de salir sin que él lo notara. Esa noche no pudo dormir. Se repetía una y otra vez el rostro cadavérico de aquella mujer. Su voz. Su forma de hablar del hijo como si aún lo escuchara en casa. Al día siguiente, Esteban decidió indagar un poco más. Sacó el registro con los nombres y se dirigió al archivo municipal. Lo que descubrió lo dejó paralizado. La mujer, cuyo nombre era Carmen Domínguez, y su hijo Emiliano, habían muerto hacía más de 12 años en un accidente automovilístico en la carretera vieja, a tan solo unos kilómetros del pueblo. Nadie había mencionado que tuviera familia viva. De hecho, sus restos estaban enterrados en el mismo panteón detrás de la iglesia. Esa noche, el padre caminó entre las lápidas con el papel en la mano. La luna estaba cubierta por nubes, y el aire era más denso que de costumbre. Al llegar al rincón más antiguo del cementerio, vio 2 tumbas juntas. Una cruz de hierro oxidado marcaba el nombre de Carmen Domínguez, y a su lado, una lápida desgastada llevaba el nombre de Emiliano. Sobre la lápida del niño, había una vela encendida. Una vela blanca, recién colocada, aún con cera tibia. Nadie debía haber estado allí. Nadie, excepto ella. El padre Esteban retrocedió lentamente. Su corazón latía con violencia, y sentía que una mirada lo atravesaba desde la oscuridad. Al regresar al templo, las campanas comenzaron a sonar solas. No era la hora, y nadie más tenía acceso al campanario. Al entrar, notó que en el altar había flores frescas, lirios blancos, los mismos que Carmen llevaba en la mano cuando la vio por primera vez. Estaban húmedos, como si recién los hubieran dejado. Celebró la misa con manos temblorosas, y mientras pronunciaba el nombre de Emiliano, las velas se apagaron solas por un instante, dejando el templo sumido en una oscuridad total, antes de volver a encenderse, como si una presencia invisible las hubiese soplado. Desde ese día, el padre Esteban no volvió a ser el mismo. Comenzó a ver sombras entre los bancos, a escuchar pasos detrás del altar cuando estaba solo, y a oler siempre, sin razón aparente, el perfume de lirios frescos.
A veces, en las madrugadas, alguien tocaba la puerta de la sacristía 3 veces y al abrir, no había nadie. Nadie, excepto el eco de una madre que aún pedía paz para el alma de su hijo. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando los misterios del más allá, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido escalofriante que te mantenga siempre en vilo. Activa la campanita para no perderte nada. Historia 2: La lápida que sangraba cuando se la tocaba en Colorado. El padre Mateo llegó a un pequeño pueblo minero de Colorado para sustituir temporalmente al párroco local, quien había enfermado de forma repentina y misteriosa. Era un lugar rodeado de montañas grises, donde el viento parecía arrastrar voces antiguas, y los habitantes hablaban en susurros cuando se trataba de temas del cementerio. Desde su llegada, algunos vecinos le comentaron con nerviosismo sobre una tumba en particular. No era la más antigua ni la más elaborada, pero tenía fama de estar maldita. Decían que cada vez que alguien la tocaba, algo parecido a sangre comenzaba a brotar de la piedra. El padre, un hombre escéptico y disciplinado, lo consideró una leyenda local, producto de supersticiones rurales. Sin embargo, la forma en que todos evitaban pasar cerca de aquella lápida le llamó la atención. Incluso los niños que jugaban en el campo santo daban un amplio rodeo para no acercarse. Intrigado, preguntó por el nombre del difunto. Se trataba de un hombre llamado Daniel Archer, fallecido en 1926, sin más información en la lápida que las fechas de nacimiento y muerte. No había flores, ni ofrendas, ni signos de visitas familiares. Solo una piedra oscura, ennegrecida por el paso del tiempo, con grietas como cicatrices. Una noche, mientras revisaba los registros parroquiales antiguos, encontró un cuaderno olvidado al fondo de un archivador. No tenía título, pero al abrirlo, reconoció la caligrafía temblorosa del anterior párroco. Ahí, entre anotaciones de misas y bautismos, había una serie de entradas relacionadas con la tumba de sangre. Decía que en 1957 una mujer se había desmayado tras tocar esa lápida. Cuando la ayudaron a levantarse, tenía manchas rojas en las manos, como si hubiera tocado un animal recién sacrificado. En 1974, un niño desapareció por horas y fue encontrado llorando detrás del mausoleo de los fundadores, diciendo que el hombre de la tumba lo había llamado. El padre Mateo, más curioso que nunca, decidió visitar la tumba por sí mismo. Escogió una madrugada, cuando el cementerio estaba completamente solo. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y la niebla formaba figuras que se deslizaban entre las lápidas como si tuvieran vida. Caminó lentamente, siguiendo el mapa mental que había construido. Cuando por fin llegó al lugar, sintió un cambio inmediato en el ambiente. El aire era más frío. Los grillos, que hasta entonces chirriaban sin parar, guardaron silencio repentinamente. Frente a él, la lápida de Archer se alzaba como una sombra más en la oscuridad. Encendió su linterna, y la luz temblorosa reveló una piedra oscura, con vetas rojizas que parecían nuevas. Extendió la mano con cierto temor, aunque no quería admitirlo, y tocó con los dedos el borde superior. Al principio, no pasó nada. Solo sintió la frialdad habitual de la piedra. Pero apenas apoyó toda la palma, algo cambió. Una sustancia espesa comenzó a emanar de una grieta lateral. El líquido era denso, oscuro, con un tono rojizo profundo que, bajo la linterna, parecía sangre seca. Mateo retrocedió, incrédulo. Miró su mano, estaba manchada. Olía a hierro, igual que la sangre. Se enjugó con un pañuelo, pero la mancha no desaparecía del todo. Respiraba con dificultad. En ese momento, un sonido gutural lo hizo girar bruscamente. Era un murmullo bajo, como un gemido de alguien herido, proveniente de la tierra. Miró en todas direcciones, pero no había nadie. El viento se detuvo. Todo quedó en un silencio antinatural, casi como si el mundo hubiera dejado de girar. En los días siguientes, comenzó a notar cosas extrañas dentro de la iglesia. Al despertar por la mañana, encontraba huellas húmedas sobre el suelo de piedra que llevaban desde la puerta hasta el altar. Algunas noches, mientras rezaba solo, sentía una presencia detrás de él. Una sombra que no producía sonido,
pero sí una sensación de angustia penetrante. Los feligreses también empezaron a murmurar. Decían que desde que el padre Mateo había llegado, las campanas sonaban solas a las 3 y 7 de la madrugada. Una hora exacta, que antes no tenía ninguna relevancia. Pero los ancianos del pueblo recordaron algo perturbador. Daniel Arquer había sido ajusticiado a esa misma hora por un crimen que negaba haber cometido. Se decía que fue acusado de sacrilegio, que profanó un cuerpo en el altar para algún tipo de ritual desconocido. Pero la evidencia nunca fue clara. Lo enterraron apartado, en el borde más sombrío del cementerio, sin bendición ni ceremonia. El padre Mateo decidió regresar una vez más. No podía ignorar lo que había visto. Quería comprender. Tal vez, pensaba, el alma de Arquer no había encontrado descanso por haber sido condenado injustamente. Tal vez su penitencia aún no había terminado. Pero esa segunda visita fue diferente. Cuando llegó a la lápida, la niebla era tan espesa que apenas podía ver sus propios pies. La piedra parecía más alta. Más viva. Había velas derretidas a su alrededor que él no había dejado. Y entonces escuchó la voz. Era un susurro ronco, húmedo, que emergía directamente del suelo. No fue mi culpa, no fue mi culpa. Mateo cayó de rodillas. Sentía que algo tiraba de él desde el subsuelo. El suelo temblaba apenas perceptiblemente, pero suficiente para estremecerle el cuerpo entero. Una figura se alzó detrás de la lápida, un hombre cubierto de tierra, con el rostro irreconocible y ojos huecos, negros como el vacío. La figura extendió la mano hacia él, y la tierra comenzó a abrirse en torno a la tumba como una boca hambrienta. No recuerda cómo escapó. Solo que despertó en la sacristía al día siguiente, con los zapatos cubiertos de lodo y el hábito rasgado. En su mano derecha, apretaba una piedra manchada de sangre seca. Desde entonces, nadie volvió a hablarle directamente. Los fieles lo miraban con recelo, como si algo dentro de él hubiese cambiado. Las misas se volvieron silenciosas. Las campanas, impredecibles. Y la lápida de Arquer fue rodeada con una cerca de hierro bendito, aunque todos sabían que eso no bastaría. A veces, en las madrugadas de luna nueva, la piedra vuelve a sangrar. Como si recordara. Como si esperara. Y aunque el padre Mateo regresó a su parroquia original meses después, su mirada nunca volvió a ser la misma. Ni su voz. Ni sus manos. Como si algo de él se hubiera quedado en esa tumba, atrapado entre la tierra maldita, junto a Daniel Arquer. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando los misterios del más allá, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido escalofriante que te mantenga siempre en vilo. Activa la campanita para no perderte nada. Historia 3 del féretro que llegó solo a la iglesia en Zaragoza. La parroquia de San Nicolás, en un rincón antiguo y silencioso de Zaragoza, era conocida por su belleza sobria y por su cementerio contiguo, donde descansaban generaciones enteras desde el siglo XVIII. Durante el día, la iglesia era un refugio de paz, donde los fieles acudían con devoción, pero por las noches, algo cambiaba. Los monjes que alguna vez habitaron el claustro contaban historias de pasos en los pasillos vacíos, luces que se encendían solas y rezos que emergían del púlpito sin que nadie estuviera presente. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con lo que ocurrió una madrugada del mes de noviembre, cuando el padre Elías fue despertado por el repicar de las campanas. No era una hora habitual. Eran exactamente las 2:46 de la madrugada, una hora sin sentido litúrgico. Se levantó de inmediato, pensando que quizás alguien había entrado sin permiso o que un animal había activado el sistema antiguo. La iglesia estaba cerrada con llave. Él mismo la había asegurado antes de dormir. Tomó su linterna, se cubrió con su abrigo grueso, y cruzó el patio interior con pasos cautelosos. El aire era gélido y pesado, y el silencio era tan profundo que cada crujido de sus botas sobre las losas parecía un estruendo. Al llegar al umbral principal del templo, notó que la puerta de madera maciza estaba entreabierta. Lo extraño era que el pestillo seguía en su lugar, intacto, como si nunca se hubiera movido. Con una mezcla de temor y determinación, empujó la puerta lentamente.
Y entonces lo vio. Allí, justo en el centro del pasillo principal, frente al altar mayor, había un féretro. Un ataúd antiguo, de madera oscura, sin flores, sin adornos, sin nombre. Estaba perfectamente alineado, como si hubiera sido colocado por manos expertas. Pero nadie, absolutamente nadie, había entrado esa noche. Elías retrocedió, incrédulo. Cerró la puerta detrás de sí y volvió a asegurarse de que todo estaba en orden. Nadie más vivía en la propiedad parroquial. Revisó los alrededores, el campanario, las criptas, nada. Cuando volvió al interior de la iglesia, el féretro seguía allí, inmutable, y el ambiente se había tornado más denso, casi irrespirable. Caminó lentamente hacia él. El silencio era absoluto. Al acercarse, notó que la madera del ataúd estaba húmeda. No como si hubiera sido traído bajo la lluvia, sino como si transpirara. Como si algo en su interior estuviera vivo, o en proceso de descomposición. El padre no se atrevió a tocarlo, pero murmuró una oración mientras retrocedía, invocando protección. Quiso salir, buscar ayuda, pero la puerta ya no abría. Por más que giraba la llave, por más que empujaba, no cedía. Estaba atrapado. Entonces comenzaron los sonidos. Primero, un golpeteo suave. Luego, rasguños. Desde dentro del féretro. Golpes sordos, cada vez más violentos. Como si alguien, o algo, estuviera desesperado por salir. El padre Elías cayó de rodillas, paralizado, y empezó a rezar en voz alta, su voz temblorosa quebrándose con cada palabra. De pronto, un golpe seco, tan fuerte que las velas se apagaron. El silencio volvió. Lentamente, las puertas del altar se abrieron solas, mostrando la penumbra de la sacristía detrás. Algo invisible parecía moverse entre los bancos, desplazando el aire, dejando un olor rancio, húmedo, como a tumba abierta. El féretro comenzó a girar, muy lentamente, como si una fuerza invisible lo colocara de frente al altar. Fue entonces cuando el padre Elías notó algo más. En uno de los vitrales laterales, donde estaba representada la resurrección, la figura de Cristo parecía haber cambiado de expresión. Ya no era serena. Tenía los ojos abiertos de par en par, con una mirada de angustia. El sacerdote parpadeó, incrédulo, y la imagen volvió a la normalidad, pero el miedo ya lo había invadido por completo. Cuando amaneció, y la luz del sol tocó por fin los muros de la iglesia, la puerta se destrabó sola. El féretro seguía allí, pero ahora estaba abierto. Vacío. Como si nunca hubiera contenido nada, o como si lo que estaba dentro hubiese salido durante la noche. Elías llamó a las autoridades. La policía llegó junto con algunos vecinos, pero nadie pudo explicar cómo había llegado aquel ataúd. No había huellas, ni señales de ingreso forzado, ni registros funerarios recientes que coincidieran con el diseño del féretro. La iglesia fue cerrada temporalmente, y el ataúd trasladado a un depósito judicial. Pero ahí las cosas empeoraron. 2 agentes encargados del transporte afirmaron haber escuchado gemidos desde el interior mientras lo llevaban. Uno de ellos abandonó su puesto días después, sin explicación. El otro fue hallado en su casa en estado de shock, repitiendo sin cesar, «No está vacío, no está vacío». Los expertos forenses que lo examinaron no encontraron restos humanos, pero sí algo inusual. En la madera interna había marcas de uñas. Como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. También se detectaron rastros de tierra húmeda, y cabello humano, largo, entre las rendijas. No había forma de identificar a quién pertenecía. Finalmente, las autoridades decidieron enterrarlo nuevamente en el mismo cementerio parroquial, bajo un ritual especial. El padre Elías insistió en hacerlo personalmente, rezando salmos durante toda la ceremonia, mientras un grupo reducido de fieles observaba a distancia. Lo sepultaron en una tumba sin nombre, lejos de las demás, bajo 7 capas de tierra bendita. Pero ni así descansó la iglesia. Desde aquella noche, todos los años, en la misma fecha y hora exacta, 2:46 de la madrugada del 14 de noviembre, las campanas suenan solas. Nadie se atreve a entrar en el templo a esa hora. Hay quienes dicen haber visto una figura oscura moviéndose entre los bancos. Otros,
Aseguran que cuando pasan por la calle a esa hora, escuchan una respiración pesada desde el interior, como si alguien estuviera dentro, esperando. El padre Elías, marcado por aquella noche, se retiró poco tiempo después. Fue internado en un convento en silencio perpetuo, en Navarra. Nunca volvió a hablar. Nunca volvió a celebrar misa. Solo garabateaba en papeles una frase sin sentido: el ataúd vino solo, pero no se fue solo. Y desde entonces, en la parroquia de San Nicolás, cada vez que cae la noche, nadie sabe si la iglesia está vacía, o si alguien, desde la oscuridad, está esperando volver a salir. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando los misterios del más allá, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido escalofriante que te mantenga siempre en vilo. Activa la campanita para no perderte nada. Historia 4. La misa interrumpida por risas desde las tumbas en Durango. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en las afueras de Durango, estaba construida justo frente al antiguo cementerio del pueblo, un campo santo fundado en el siglo XIX, rodeado por árboles retorcidos y cubierto en partes por una niebla persistente que nunca se disipaba por completo, ni siquiera a pleno sol. A pesar de su apariencia sombría, la iglesia era conocida por sus misas de difuntos, celebradas cada 1 de mes al caer la noche, cuando los fieles se reunían con velas en mano para rezar por las almas olvidadas. El padre Ramiro era quien presidía esas ceremonias, un hombre devoto, respetado y querido, aunque marcado por una tristeza profunda que nunca revelaba del todo. Se decía que había perdido a un hermano en circunstancias misteriosas, y que desde entonces, su fe se había vuelto más intensa, como si buscara respuestas en cada oración que elevaba al cielo. Aquella noche de noviembre, la iglesia estaba llena. La misa había comenzado con normalidad. El canto gregoriano resonaba por las paredes de piedra, y los bancos estaban ocupados por hombres y mujeres que sostenían retratos de sus seres queridos fallecidos. El olor a incienso llenaba el aire, mezclado con la cera derretida de las velas y un aroma leve, casi imperceptible, a tierra húmeda. Cuando el padre Ramiro comenzó la oración universal, pidiendo descanso eterno para las almas atrapadas entre este mundo y el otro, el ambiente dentro del templo cambió sutilmente. El aire se volvió más pesado, más frío. Las velas comenzaron a chispear, como si una brisa invisible tratara de apagarlas. Nadie lo notó al principio, creyendo que era parte del clima. Pero justo cuando el sacerdote pronunció el nombre de una mujer fallecida recientemente, algo ocurrió. Un sonido extraño, fuera de lugar, rompió el silencio de la oración. Era una risa. Primero suave. Luego, más clara. No provenía de dentro de la iglesia, sino desde el cementerio. Una risa aguda, burlona, como si una mujer estuviera riéndose con malicia desde entre las tumbas. Todos se giraron, desconcertados. Algunos miraron por los vitrales, otros se persignaron en silencio. El padre Ramiro intentó continuar, convencido de que era una ilusión auditiva, quizá alguien en la calle. Pero entonces se escuchó otra risa. Esta vez, masculina. Más fuerte. Más cercana. Y luego otra. Y otra. Una sucesión de carcajadas grotescas, secas, saliendo desde la oscuridad que rodeaba las lápidas del panteón. Era imposible que vinieran de vivos. No a esa hora. No con ese tono. Algunos feligreses comenzaron a inquietarse. Una mujer se desmayó. Otra empezó a llorar, asegurando que había visto una figura blanca moviéndose entre las tumbas. El padre Ramiro intentó mantener la calma, elevando la voz en oración. Pero el sonido de las risas aumentaba, envolviendo la iglesia como si los muros ya no pudieran contener la presencia de aquello que se despertaba. De pronto, las puertas traseras del templo se abrieron de golpe, como si una ráfaga de viento helado las hubiese empujado con furia. Todas las velas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad cubrió a los presentes por unos segundos que parecieron eternos. Gritos. Llantos. Murmullos desesperados. Y las risas, siempre las risas, rodeándolos desde fuera y desde dentro. Cuando la luz volvió, gracias a un par de linternas que algunos fieles encendieron con manos temblorosas,
El altar tenía marcas. En el mantel blanco aparecieron manchas oscuras, como si manos sucias lo hubieran tocado. En las paredes, símbolos extraños escritos con algo parecido a carbón. El padre Ramiro, impactado, caminó hacia la puerta trasera aún abierta, decidido a enfrentar lo que fuera. Afuera, el cementerio estaba inmóvil, pero cada cruz, cada estatua de ángel, parecía haberse girado levemente, como si observaran hacia la iglesia. El silencio era total. Las risas se habían esfumado. Pero en el centro del panteón, justo frente al mausoleo de los fundadores del pueblo, alguien había cavado la tierra. Era una fosa abierta. Recién hecha. Y vacía. No había herramientas, no había huellas humanas. Solo tierra removida y una sensación asfixiante. El padre Ramiro ordenó cerrar las puertas del templo con cadenas, suspender las misas nocturnas y sellar los vitrales con telas oscuras. Pero los fenómenos no se detuvieron. Las noches siguientes, varias personas afirmaron escuchar risas alrededor del camposanto. Risas que se detenían si alguien las enfrentaba. Que se intensificaban si uno rezaba. Una anciana del pueblo dijo que esas carcajadas pertenecían a los encarcelados, espíritus de los que no fueron perdonados en vida, condenados a vagar sin descanso hasta que se reconociera su dolor. Ella aseguró que la misa de esa noche había tocado un nombre prohibido. Alguien que no debía ser recordado. Alguien que había sido excomulgado secretamente por crímenes impíos, enterrado en secreto bajo una lápida falsa. Con la ayuda de los registros antiguos, el padre Ramiro comenzó a investigar. Descubrió que, en 1887, un sacerdote fue acusado de herejía y prácticas oscuras. Su nombre fue borrado de los documentos oficiales, pero algunas páginas no pudieron ser destruidas. En ellas, se hablaba de rituales en los que se invocaban voces desde los sepulcros para hablar con los muertos. Aquella fosa abierta coincidía exactamente con la tumba secreta de ese hombre. Ramiro entendió que al pronunciar aquel nombre en la misa, había despertado algo dormido hacía más de 100 años. Las risas no eran burla. Eran la manifestación del caos que él había liberado. Desde entonces, la parroquia fue sellada. Nadie volvió a celebrar misa en ella. El cementerio fue abandonado, y las lápidas se cubrieron de hiedra, como si la naturaleza intentara ocultar los horrores que allí reposaban. Pero algunos aún aseguran que, cuando el viento sopla desde el norte, puede oírse la risa de una mujer, seguida por otras, más profundas, más cercanas, como si la tierra misma recordara lo que allí ocurrió. Y en medio de la noche, si uno se atreve a pasar frente a la vieja parroquia del Rosario, verá una luz débil encendiéndose entre los bancos vacíos, como si alguien aún celebrara misa, para un público que ya no pertenece a este mundo. Historia 5. La foto que no podía ser borrada del nicho en Carolina del Sur. En el pequeño y olvidado cementerio de Charleston, en Carolina del Sur, había una lápida que despertaba más que miedo, despertaba un tipo de angustia que calaba hasta los huesos. La tumba pertenecía a una joven llamada Abigail Monroe, fallecida en 1953 bajo circunstancias nunca esclarecidas del todo. Murió a los 17 años, y según los registros de la iglesia, su muerte fue accidental. Pero lo que más llamaba la atención no era la antigüedad de la tumba, ni su ubicación apartada, sino una fotografía que estaba incrustada en el nicho. Una imagen en blanco y negro, sellada en un óvalo de cristal, como muchas otras fotos antiguas que decoran lápidas. Lo perturbador era que esa imagen parecía viva. No importaba cuánto pasaran los años, ni las tormentas, ni los cambios de estación, la fotografía jamás se deterioraba. Pero eso no era lo peor. La fotografía de Abigail siempre parecía observar al visitante. Lo miraba con una expresión neutra, ni sonrisa ni tristeza, pero con ojos tan intensos que muchos aseguraban sentir un nudo en la garganta con solo pasar frente a ella. Algunos vecinos, sobre todo los más viejos, afirmaban que la foto cambiaba ligeramente dependiendo de la hora del día. De madrugada, los ojos parecían más abiertos. Al atardecer, la boca formaba una mueca apenas perceptible. Y cuando llovía, el cristal se empañaba desde dentro, como si alguien respirara detrás de él. La leyenda tomó fuerza cuando el párroco nuevo, el padre Esteban, decidió hacer una limpieza general en el cementerio.
Una mañana de octubre, al acercarse al nicho de Abigail, notó que su fotografía sobresalía, como si hubiese sido colocada recientemente. Intrigado, intentó limpiarla con un paño húmedo, pero tan pronto lo tocó, sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Fue como si algo hubiera atravesado su cuerpo. Retrocedió de inmediato, y notó que su mano sangraba. El cristal no tenía bordes rotos, ni señal de corte. Era como si la herida hubiese aparecido por dentro. Avergonzado, no quiso contarle a nadie, y pensó que había sido su imaginación. Pero esa noche, en la soledad de la parroquia, escuchó una risa tenue y femenina, justo detrás del altar. Cuando se giró, no había nadie, pero las velas se apagaron solas. Y la sensación helada volvió. El padre Esteban comenzó a investigar. Buscó los antiguos registros de la parroquia y encontró un diario viejo, cubierto de polvo, escrito por un sacerdote anterior, de nombre Julián Ríos. En una de las últimas páginas, hablaba de la niña del cristal, y contaba cómo varios intentos de remover la fotografía habían terminado en eventos inexplicables. Perros muertos, velas que ardían con llamas negras, niños que lloraban durante la misa sin razón aparente. Esa imagen no fue puesta por la familia, escribía Julián. Esa imagen apareció sola, un mes después del entierro. Nadie la colocó, pero desde entonces, nadie puede quitarla. El padre Esteban decidió comprobar por sí mismo. La noche siguiente, acompañado de 2 monaguillos, volvió al nicho con una linterna, una caja de herramientas y agua bendita. Apenas iluminó la lápida, la imagen de Abigail pareció brillar con un resplandor pálido. Uno de los chicos, sin motivo, comenzó a llorar. No sabía por qué, solo decía que sentía que alguien lo observaba desde dentro del nicho. Esteban tomó un destornillador y trató de aflojar el marco del cristal. Apenas la herramienta tocó el metal, se escuchó un chasquido, y la linterna parpadeó. Luego, la fotografía comenzó a gotear. No agua. No tinta. Goteaba sangre. Los 3 huyeron aterrados, dejando todo atrás. Al día siguiente, el marco estaba intacto. La fotografía seguía en su lugar. No había herramientas, no había manchas, como si nunca hubiesen estado ahí. Pero el rostro de Abigail, ahora sonreía. No una sonrisa dulce, sino una torva, con los labios curvados de forma antinatural. En cuestión de días, los rumores llegaron a toda la comunidad. Nadie quería pasar por esa parte del cementerio. Los floristas se negaban a dejar arreglos cerca de esa tumba. Incluso los pájaros evitaban posarse en ese nicho. Se decía que, cada vez que alguien intentaba borrar la foto o cubrirla, sufría una desgracia, accidentes, enfermedades repentinas o, en casos extremos, la muerte. Un fotógrafo amateur quiso probarlo. Visitó el lugar una tarde para hacer un proyecto sobre cementerios históricos. Al enfocar la cámara hacia el nicho de Abigail, el obturador se atascó. Insistió. La cámara se cayó sola al suelo. Cuando la recogió, estaba rota. Pero lo más inquietante fue que en la pantalla aparecía una imagen, no del nicho, sino del rostro de Abigail, frente a él. Como si se hubiese acercado al lente en el último segundo. El joven nunca volvió a tomar fotos. Se encerró en casa, y semanas después, desapareció sin dejar rastro. La policía encontró su cámara en el escritorio, con una sola imagen guardada, la misma cara en blanco y negro, esta vez con los ojos completamente negros. La iglesia de Charleston decidió sellar esa parte del cementerio. Colocaron una cerca de hierro, cadenas y un cartel de advertencia. Pero la gente seguía dejando ofrendas en la entrada, flores, velas, cartas, como si temieran molestar a quien vivía dentro del cristal. Y la fotografía seguía allí, intacta, como nueva, desafiando el paso del tiempo. El cristal no se empañaba por fuera, pero cada vez que alguien se acercaba, podía ver una silueta moviéndose dentro. Como si Abigail nunca se hubiese ido. Como si aún estuviera esperando a alguien. O a algo. ¿Y tú, te atreverías a mirar esa fotografía directamente a los ojos? Historia 6 del cráneo que apareció en el confesionario en Bilbao. La iglesia de San Vicente, en el corazón antiguo de Bilbao, siempre había sido un lugar de recogimiento y paz,
Pero todo cambió una noche de invierno cuando el padre Íñigo descubrió algo que nadie podría haber imaginado. Era una iglesia centenaria, con muros gruesos y bancos gastados por el tiempo, donde generaciones de fieles se habían confesado bajo la sombra silenciosa de santos esculpidos en piedra. El confesionario, una pequeña habitación oscura con cortinas rojas, era el santuario donde el sacerdote escuchaba las penas y pecados de sus feligreses, y donde siempre había reinado una atmósfera de solemnidad. Pero una madrugada, mientras se preparaba para la primera misa del día, el padre Íñigo notó un olor extraño, un aroma rancio y metálico que parecía provenir del confesionario. Al acercarse, el hedor se intensificó, provocándole náuseas. Con cautela, apartó la cortina y allí, sobre el banco de madera, reposaba un cráneo humano, con la mandíbula abierta como si quisiera gritar un secreto jamás revelado. Los ojos, o mejor dicho, las cuencas vacías, parecían observarlo con una mezcla de reproche y súplica. El padre sintió un escalofrío recorrer su espalda y se alejó rápidamente para llamar al sacristán y a la policía. Nadie podía explicar cómo aquel cráneo había llegado hasta allí. La iglesia estaba cerrada desde la noche anterior, y solo el padre y el sacristán tenían acceso. Revisaron las cámaras de seguridad, pero misteriosamente, los archivos estaban corruptos, como si alguien hubiese manipulado las grabaciones. La noticia se esparció rápidamente por Bilbao, y algunos vecinos afirmaban que en las semanas anteriores habían visto sombras moviéndose por las ventanas de la iglesia, o escuchado susurros y lamentos en las noches de tormenta. Intrigado y perturbado, el padre Íñigo decidió investigar más a fondo la historia del edificio. En los archivos parroquiales encontró un viejo manuscrito que relataba que, durante la Guerra Civil Española, la iglesia había sido escenario de oscuros sucesos. Se hablaba de un sacerdote acusado de herejía que fue encerrado en el sótano durante semanas, privado de luz y alimento, hasta morir en condiciones atroces. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero se decía que su espíritu nunca abandonó el templo. Esa noche, el padre Íñigo volvió al confesionario para orar, llevando consigo el cráneo envuelto en un paño. Mientras rezaba, la temperatura bajó súbitamente, y una voz apenas audible susurró su nombre. Sintió una presencia cerca, y al abrir los ojos, vio cómo el cráneo parecía vibrar con una energía invisible. En ese instante comprendió que aquel cráneo no era un simple resto humano, sino un canal para una presencia inquieta, que buscaba redención o venganza. A partir de entonces, las misas comenzaron a cambiar. Los feligreses comentaban que el padre hablaba con una voz distinta, más profunda y severa. Algunos juraban haber visto la figura de un hombre encorvado detrás del altar, observando con ojos vacíos. El padre Íñigo se encerró en el templo por días, realizando oraciones y rituales de purificación, tratando de liberar el espíritu atrapado. Sin embargo, cada vez que intentaba apartar el cráneo, sentía como si una fuerza invisible lo sujetara, como si la muerte que representaba no quisiera ser olvidada. La iglesia de San Vicente se volvió un lugar de miedo y misterio, y aunque el padre Íñigo continuó sus labores, nunca volvió a sentirse en paz. Muchos años después, el cráneo desapareció, sin explicación, dejando tras de sí un aura de silencio y sombra, como si la historia macabra que llevó a la iglesia no hubiera terminado todavía. Historia 7: La sombra que seguía a los monaguillos en Guanajuato. En la ciudad de Guanajuato, famosa por sus callejones laberínticos y su aire cargado de leyendas antiguas, la parroquia de San Miguel Arcángel era un lugar sagrado pero también envuelto en un halo de misterio y temor. Desde hacía semanas, varios niños que servían como monaguillos empezaron a quejarse de una presencia oscura que los seguía, especialmente cuando salían del cementerio después de las misas por los difuntos. Todo comenzó con pequeñas señales, susurros apenas audibles, sombras fugaces que se cruzaban en la periferia de su visión, y una sensación constante de ser observados. Pero pronto, lo que parecía ser solo la imaginación infantil se volvió una pesadilla tangible. Pedro, uno de los monaguillos más jóvenes, contaba que mientras caminaban de regreso a la sacristía, sentía una sombra que crecía a su lado, sin importar la luz que hubiese. No era una sombra normal, pues no tenía forma definida ni contornos claros, era más bien una mancha negra, densa, que parecía absorber la luz a su alrededor. A veces, cuando volteaba para mirar, la sombra desaparecía de golpe, solo para reaparecer detrás de otro monaguillo. Los chicos comenzaron a tener miedo de ir solos, y algunos se negaban a servir en las misas nocturnas.
El padre Joaquín, un hombre de fe firme pero también consciente de las tradiciones y creencias populares, escuchó las historias con escepticismo al principio. Sin embargo, una noche decidió acompañar a los niños después de la misa que se celebraba en honor a los fieles difuntos. La neblina cubría las calles adoquinadas y el frío calaba los huesos. Mientras caminaban hacia el cementerio, el padre notó un silencio extraño, pesado, roto solo por el eco de sus pasos y el canto lejano de un ave nocturna. De repente, Pedro se detuvo y señaló hacia un callejón oscuro. «Ahí está», susurró con miedo. El sacerdote miró hacia donde indicaba y vio cómo la sombra se extendía desde una pared, alargándose como un brazo negro que parecía querer atraparlos. La figura no tenía forma humana ni rasgos reconocibles, pero su presencia era opresiva y maligna. Esa misma noche, el padre Joaquín decidió investigar la historia de la parroquia y del cementerio. En los archivos encontró relatos de un antiguo monaguillo que, según se dice, desapareció misteriosamente hacía más de 100 años. Se llamaba Esteban y era conocido por ser un niño inquieto y curioso, que a menudo se aventuraba solo en el cementerio. Un día, nunca regresó a la iglesia, y aunque se buscó durante semanas, nunca se encontró rastro de él. Se rumoreaba que había sido atrapado por una sombra oscura que habitaba en las tumbas antiguas, una entidad que se alimentaba del miedo y la inocencia. Desde entonces, se creía que esa sombra seguía a los monaguillos, como una maldición o una condena perpetua, esperando a su próxima víctima para arrastrarla hacia las profundidades del cementerio. El padre Joaquín comprendió que debía proteger a los niños, pero no solo con oraciones, sino enfrentando directamente esa oscuridad. La noche siguiente, durante una misa solemne, bendijo a los monaguillos uno por uno, imponiéndoles las manos y rociándolos con agua bendita. Luego, con una vela encendida, recorrió el cementerio pronunciando salmos y exorcismos, buscando liberar el lugar de la presencia maligna. Sin embargo, la sombra no se dejó ahuyentar fácilmente. Durante la ceremonia, los monaguillos comenzaron a escuchar risas macabras, susurros que decían sus nombres, y vieron cómo la neblina se movía como un ser vivo entre las tumbas. Algunos aseguraron que la sombra intentó tocar a uno de los niños, pero fue repelida por la luz sagrada. El padre Joaquín sintió una batalla espiritual como nunca antes, una lucha invisible entre la luz y la oscuridad que parecía prolongarse más allá del tiempo. Pasaron los días aunque la sombra desapareció de las calles, las marcas quedaron. Los monaguillos, aunque agradecidos, jamás olvidaron la sensación de ser perseguidos por esa mancha negra que parecía devorar la luz. En las noches más oscuras, algunos aún sienten una presencia a su lado, una sombra que acecha en silencio, recordándoles que no todo en Guanajuato está en paz, y que hay secretos enterrados en sus piedras antiguas que esperan salir a la luz. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando los misterios del más allá, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido escalofriante que te mantenga siempre en vilo. Activa la campanita para no perderte nada. Historia 8 del rezo que se repetía a las 3:33 de la madrugada en Mississippi. En un pequeño pueblo rural de Mississippi, donde el tiempo parecía detenerse y las noches eran más largas que el día, existía una antigua capilla olvidada llamada San Bartolomé. Aquella capilla, construida a finales del siglo XIX, estaba rodeada de leyendas y susurros, y desde hacía décadas nadie celebraba misa en ella, pues los pobladores evitaban acercarse después del anochecer. Sin embargo, a pesar del abandono, cada noche a las 3:33 de la madrugada, un fenómeno inexplicable alteraba la calma del lugar. Una voz rezaba el Padre Nuestro, pero no era una oración común, era una repetición monótona, mecánica, que parecía no terminar nunca, resonando desde una tumba específica del cementerio junto a la capilla. Nadie sabía quién o qué rezaba, ni cómo era posible que la voz surgiera desde el silencio absoluto. La historia comenzó cuando un joven llamado Samuel, aficionado a investigar sucesos paranormales, llegó al pueblo atraído por el misterio. Se hospedó en la vieja posada del lugar y decidió pasar varias noches cerca de la capilla para registrar el extraño rezo. La primera noche, mientras el reloj marcaba las 3:33, una brisa helada recorrió el cementerio y una voz clara, profunda y cadenciosa comenzó a entonar el Padre Nuestro con una entonación casi hipnótica. Samuel, temblando pero fascinado, grabó el sonido con su equipo.
Lo que más le llamó la atención fue que la voz provenía de una tumba con una lápida sencilla, sin nombre ni fecha, cubierta por musgo y raíces. Intentó acercarse, pero cada paso que daba, la voz se hacía más fuerte y el aire se espesaba, dificultándole la respiración. Durante sus investigaciones, Samuel descubrió que aquella tumba pertenecía a un hombre llamado Elijah Porter, un predicador que en 1892 desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Porter era conocido por sus sermones apasionados y su devoción inquebrantable, pero también por sus visiones de un apocalipsis inminente y por advertir a sus seguidores que el tiempo se estaba acabando. Se cuenta que en la noche de su desaparición, fue visto en el cementerio rezando sin cesar bajo la luz de la luna llena, y que al día siguiente solo quedó la tumba vacía y silenciosa. Las noches siguientes, Samuel regresó para seguir grabando, pero la experiencia fue empeorando. No solo escuchaba el rezo repetido sin descanso, sino que también percibía susurros en lenguas extrañas, que parecían invocaciones, y veía sombras que se deslizaban entre las lápidas, como si aquellas almas inquietas se manifestaran para acompañar la oración eterna de Elijah. Una noche, cuando la voz llegó a su punto máximo, el joven sintió que alguien o algo rozaba su hombro, pero al voltear no había nadie. Su respiración se aceleró y una sensación de angustia lo envolvió, como si estuviera atrapado en un círculo sin salida. Buscando respuestas, Samuel conversó con los ancianos del pueblo, quienes le contaron que el rezo a las 3:33 de la madrugada era un símbolo de tormento y penitencia. Decían que aquella hora, la tercera después de la medianoche, representaba el momento en que las almas condenadas estaban más cercanas al mundo de los vivos, atrapadas entre el perdón y la condena eterna. El Padre Nuestro repetido era el lamento de Elijah Porter, condenado a rezar sin descanso por un pecado desconocido que lo había separado de la luz divina. En una de las últimas noches, Samuel decidió acompañar la oración con una vela encendida y una Biblia. Al llegar a la tumba, la voz comenzó como siempre, pero esta vez, de repente, se interrumpió. Un silencio absoluto cayó sobre el cementerio, y una figura oscura emergió de la neblina. Era un hombre vestido con ropas antiguas, con el rostro cubierto de sombras y ojos que parecían arder en un fuego interno. Samuel sintió que su cuerpo se paralizaba mientras la figura extendía una mano hacia él, y en un susurro que parecía venir de otro mundo, pronunció, «Libérame». El joven, sin saber qué hacer, comenzó a leer en voz alta la oración, y a medida que avanzaba, la figura se desvanecía lentamente hasta desaparecer entre la bruma. La voz del rezo también cesó, y el reloj marcaba las 3:34 de la madrugada, la primera vez en décadas que el silencio reinaba a esa hora. Samuel dejó el pueblo al amanecer, con la sensación de haber sido testigo de algo más grande que él, una batalla invisible entre la luz y la sombra. Y aunque nadie sabe qué pasó realmente con Elijah Porter, se dice que desde aquella noche el rezo no se ha repetido, pero en las noches de tormenta aún puede escucharse un suspiro, un eco lejano que recuerda la penitencia eterna de una alma atrapada entre dos mundos. Historia 9. La mujer sin ojos que miraba desde la cripta en Valencia. En las profundidades de la antigua cripta de la iglesia de San Pedro Mártir, en el corazón de Valencia, se esconde una historia que pocos se atreven a contar. La cripta, un laberinto oscuro y húmedo bajo el suelo del templo, es conocida por sus osarios y tumbas centenarias, cuyos muros rezuman humedad y un silencio sepulcral que parece tragarse hasta el eco más tenue. Los sacerdotes y guardias que alguna vez han descendido a sus entrañas hablan de una presencia que no pertenece a este mundo, una figura femenina que se asoma entre los vitrales rotos, una mujer sin ojos que observa con una intensidad que hiela la sangre. La leyenda comenzó hace décadas, cuando un joven monaguillo llamado Mateo decidió explorar la cripta durante un apagón inesperado. Armado solo con una linterna y su valentía adolescente, Mateo recorrió los corredores de piedra hasta llegar a una capilla lateral donde se encontraba un ventanal antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Allí, entre las sombras, vio la figura de una mujer vestida con un hábito oscuro y desgastado, su rostro apenas visible, pero sin ojos. En su lugar, había dos cavidades negras, profundas, como agujeros que absorbían la luz. La mujer no se movía, solo lo miraba fijamente, y aunque no podía ver sus ojos, Mateo sintió que él estaba desnudo ante su mirada. Paralizado por el miedo, el joven salió corriendo y no volvió a pisar la cripta por años. Pero la historia no quedó ahí. Otros que se aventuraron a bajar, sacerdotes, investigadores y hasta turistas curiosos, afirmaron sentir una presencia vigilante, como si alguien estuviera sentado en las sombras,
observando cada movimiento, cada suspiro. Algunos juraron que, en ciertas noches sin luna, se podían escuchar susurros de una voz femenina, un lamento triste que hablaba de traiciones, de pérdidas y de venganza. Los archivos de la parroquia guardan una historia antigua, la de una mujer llamada Isabel de Moncada, hija de una familia noble que fue acusada injustamente de brujería en el siglo XVI. Se dice que fue encerrada en la cripta bajo la iglesia, acusada de pactar con fuerzas oscuras y maldecir a su familia. Nunca salió de allí, y su cuerpo desapareció misteriosamente. Desde entonces, cuentan que su espíritu quedó atrapado en ese espacio, condenado a mirar sin ojos para no ver la injusticia, pero eternamente presente para recordar el dolor. Los sacerdotes intentaron bendecir la cripta, realizar misas y exorcismos, pero nada cambió. La mujer sin ojos siguió allí, un guardián silencioso de secretos enterrados y dolores no resueltos. Se dice que si alguien se atreve a mirarla directamente a las cavidades vacías, sentirá como su propia alma se quiebra, atrapada en un abismo sin fin. La cripta permanece cerrada al público, pero quienes viven cerca aseguran que por las noches, una figura oscura aparece en las ventanas rotas, mirando fijamente hacia la ciudad, recordándonos que algunas heridas nunca cicatrizan, y que hay miradas que no necesitan ojos para ver el verdadero horror. Historia 10. La parroquia construida sobre tumbas malditas en Chiapas. En un rincón remoto de Chiapas, donde la selva se mezcla con leyendas ancestrales y el viento susurra secretos olvidados, se alza una parroquia cuya historia esconde un oscuro secreto que pocos se atreven a contar. La parroquia de San Juan Bautista fue edificada a principios del siglo XX, pero lo que nadie sabía era que sus cimientos reposaban sobre un antiguo cementerio indígena, un lugar sagrado para las comunidades originarias que había sido profanado y olvidado con el paso del tiempo. Desde el momento en que comenzaron las obras, los trabajadores sintieron una presencia inquietante, sombras que se movían entre los árboles, susurros en lenguas muertas y un frío insoportable que no desaparecía ni en los días más cálidos. Algunos obreros se negaron a continuar, afirmando que la tierra estaba maldita, y que había espíritus furiosos protegiendo su descanso eterno. Pero la construcción siguió, impulsada por la autoridad eclesiástica y el deseo de expandir la fe cristiana en la región. El padre Mateo, asignado a la parroquia décadas después, fue el primero en experimentar los horrores que se ocultaban bajo el altar mayor. Al principio, solo eran pequeñas señales, objetos que se movían solos, velas que se apagaban sin viento, y un persistente olor a tierra mojada mezclado con algo más fétido, como si la muerte estuviera viva. Pero con el tiempo, las manifestaciones se volvieron más intensas. El padre comenzó a tener visiones en la madrugada, imágenes fragmentadas de rostros cubiertos de barro, manos pálidas emergiendo del suelo, y voces que lo llamaban desde el subsuelo con un tono de súplica y amenaza. En sus sueños, veía a los antiguos moradores de la tierra, envueltos en sangre y fuego, reclamando justicia por la profanación. Una noche, mientras rezaba solo frente al altar, el padre Mateo fue atacado por un ataque de pánico insoportable. Su corazón latía frenéticamente y el aire se volvió irrespirable. Sintió como si fuerzas invisibles lo sujetaran, aplastando su pecho. Gritó, pero su voz no salía. Fue entonces cuando comprendió que la parroquia había sido construida sobre tumbas malditas, que la tierra no había olvidado, y que los espíritus de los antiguos guerreros y ancestros estaban despiertos, reclamando venganza por la injusticia. Desesperado, buscó ayuda en los libros antiguos y contactó con chamanes locales que le hablaron de rituales de purificación y respeto a los muertos. Sin embargo, cada intento por apaciguar a las fuerzas que habitaban bajo la iglesia parecía solo enfurecerlas más. Las paredes comenzaron a mostrar grietas que parecían formar símbolos antiguos, y por las noches, los fieles escuchaban gritos desgarradores que provenían del subsuelo. Algunos aseguraban que sombras grotescas se arrastraban bajo el altar, y que la figura de un guerrero antiguo con rostro cubierto de ceniza aparecía en el campanario, vigilando con ojos ardientes. El padre Mateo, consumido por el miedo y la culpa, redactó un informe donde detallaba cada uno de los fenómenos, pero nadie quiso creer en la maldición. La parroquia continuó en funcionamiento, aunque con cada día la sensación de opresión crecía entre los habitantes. Con el paso de los años, el pueblo entero vivió en un estado de alerta constante. Los niños tenían pesadillas recurrentes y los ancianos recordaban las advertencias ancestrales que fueron ignoradas. La historia de la parroquia se volvió un tabú,
un secreto oscuro que nadie mencionaba en voz alta. Aún así, en noches de tormenta, cuando el viento ulula entre los árboles y el cielo se cubre de nubes negras, se dice que las tumbas malditas despiertan, y que los ecos de antiguas batallas resuenan bajo los cimientos de la iglesia, recordando que hay lugares donde la historia no puede ser enterrada, y donde la justicia de los olvidados aún busca ser escuchada. Hoy, la parroquia de San Juan Bautista sigue en pie, pero con una sombra que nunca la abandona. Muchos evitan pasar cerca después del anochecer, y quienes han vivido allí aseguran que, en el silencio de la noche, pueden oír susurros en lenguas antiguas y sentir la presencia inmutable de los que yacen bajo la tierra, esperando el día en que se haga justicia, y la maldición finalmente sea liberada. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando los misterios del más allá, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido escalofriante que te mantenga siempre en vilo. Activa la campanita para no perderte nada.